Yo creo que el abordaje de este inciso, Presidenta, y en términos fundamentalmente de lo que ha sido la ejecución de las políticas públicas en torno a la vivienda, la intervención de nuestra compañera Susana Pereira ha sido por demás explícita, completa, y en ese sentido valdría poner en relieve solamente alguna cifra que tiene que ver precisamente con lo que ha sido la ejecución en materia de vivienda en el año 2020, con una caída muy importante de los fondos destinados al Fondo Nacional de Vivienda de más del 11%. Eso de alguna manera estaría relevando la importancia que se le da a las políticas públicas de vivienda en un contexto donde nadie va a negar que la situación del acceso a la vivienda en el Uruguay es un problema importante. Pero, como dije, creo que la intervención de la compañera Pereira claramente estableció con mayor detalle el panorama general en torno a las políticas públicas de vivienda, y en ese sentido nosotros nos vamos a abocar fundamentalmente a lo que está prescripto en el artículo que originalmente era el artículo, en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, era el artículo 209 y ahora tiene, en este proyecto que ahora estamos tratando, el número 215, donde se pretende abordar, a través del establecimiento de un fideicomiso, la realidad quizás más acuciante en torno a la situación de la vivienda en el país, que es el tema de los asentamientos, o el asunto de los asentamientos irregulares. Y en ese sentido, como decíamos, se establece un fideicomiso de integración social y urbana, que pretende ir al financiamiento o ser la base del financiamiento de intervenciones respecto a solucionar este problema que, como decíamos, sin duda alguna es más acuciante en materia de vivienda por el número de uruguayos que involucra y seguramente por las condiciones de vida que allí se establecen para un conjunto importante de compatriotas. Ahora, lo cierto es que allí se establece un fideicomiso cuyo financiamiento tiene dos fuentes fundamentales que se le quitan al Instituto Nacional de Colonización. El impuesto a las transmisiones patrimoniales de inmuebles rurales y el impuesto el porcentaje del impuesto a la contribución a la concentración de inmuebles rurales, que actualmente son dos de las tres vertientes que el Instituto Nacional de Colonización tiene para su financiamiento, quedan establecidos como integrantes del financiamiento de ese fideicomiso. Y entonces aparece aquí como la solución de una contradicción, en tanto se le da un orden de jerarquía a dos problemas que en nuestra concepción claramente no lo tienen. Se deja de realizar una política pública extremadamente importante que tiene que ver con el acceso a la tierra por parte de sectores también con necesidades en nuestro medio rural, y se trasladan esos fondos a solucionar los problemas de la vivienda en los asentamientos. Nosotros, de alguna manera, nos parece que la contradicción se establece en términos de que el instrumento del Instituto Nacional de Colonización, en definitiva, ataca seguramente a lo que es una de las causas de la generación de los asentamientos en nuestro país. Los asentamientos tienen una integración, un porcentaje importante de integrantes que provienen
de la expulsión del medio rural en la medida en que no se puede acceder a la tierra, de asalariados rurales, de familias rurales, que no pueden acceder a la tierra y vienen, como todos sabemos, a los cordones de la ciudad a engrosar lo que son los asentamientos irregulares. Entonces vemos una enorme contradicción en tanto se deja de financiar o se le quita todo financiamiento a una herramienta como el Instituto Nacional de Colonización que, reitero, ataca a una de las causas de lo que son los asentamientos irregulares. Más allá de también reconocer el Instituto Nacional de Colonización algunos otros elementos que, sin ánimo de establecer algún debate, pero que en definitiva es quizá la única herramienta que ataca definitivamente el problema de la extranjerización y de la concentración de la propiedad de la tierra en nuestro país. Problema que todos los partidos políticos del espectro político nacional asumen como una problemática también atender el tema de la extranjerización y la concentración de la propiedad de la tierra en nuestro país. En definitiva, el Instituto Nacional de Colonización es también un instrumento para la defensa de la soberanía del país y en ese sentido creo que no le darán a mi afirmación ningún contenido de carácter ideológico, aunque estoy dispuesto a dar el debate en ese sentido también. Seguramente el ejemplo de lo que es la lechería hace a este elemento de la concentración. Todos sabemos que el sector lechero sufre un enorme o un importante proceso de concentración, no solo en términos de la producción, sino también en términos de las empresas que tienen el rol protagónico en el sector. El Instituto Nacional de Colonización, y así lo hicieron saber la Asociación Nacional de los Productores de Leche en su comparecencia, tanto en la Comisión Integrada como en la Comisión de Ganadería, ha sido un soporte fundamental para que aquellos productores del sector lechero, digamos, más pequeños, pudieran tener niveles de producción bien importantes y que permiten evitar precisamente una concentración indeseada en el sector lechero. El Instituto Nacional de Colonización también ha sido de alguna manera, y creemos que puede estar en el fundamento de esta medida, atacado desde el lado de la ineficiencia. Uno de los elementos que conforman también en ese sentido un trípode conceptual de algunas de las que fundamentan algunas de las medidas que en el marco de la rendición de cuentas se toman. Pero lo cierto es que análisis y estudios del Instituto del Plan Agropecuario, por ejemplo, lo que es la performance de los colonos en materia ganadera, o estudios del Instituto Nacional de la Leche, también en lo que es el rubro lácteo, dan muestra de una eficiencia a nivel productivo que desmiente ese fundamento directamente. Nosotros creemos, Presidenta, que seguramente en este proceso de financiación, o que llevaría sin duda alguna a la inacción del Instituto Nacional de Colonización en materia de políticas de acceso a la tierra y de colonización, militan otras razones. Si analizamos la historia reciente de lo que han sido las medidas del actual gobierno respecto al Instituto Nacional de Colonización, ya ha habido medidas que desnaturalizan las políticas de colonización en la Ley de Urgente Consideración a través de dos artículos. Por un lado, quitando del régimen de colonización un conjunto bien importante de hectáreas, y por el otro lado, desnaturalizando la política de la colonización, permitiendo vivir fuera a los colonos, fuera del predio que colonizan. Posteriormente, en el presupuesto nacional, el de financiamiento
la caída de la partida en un 90% deja al Instituto de Colonización sin una parte importante de lo que es la dotación presupuestal para su funcionamiento. Y por último, viene esta última medida. Y eso lo hemos citado en otras instancias, pero eso seguramente, eso nosotros lo relacionamos con una concepción que ha planteado, lo recordábamos el otro día también en la Comisión de Ganadería, que ha planteado, y fundamentalmente es una concepción llevada adelante por notorios referentes del agro nacional y vinculados a la coalición de gobierno, en el sentido de considerar al Instituto Nacional de Colonización, y creo que ya me han escuchado expresar esta frase acá en este recinto, considerar al Instituto Nacional de Colonización como un atavismo anacrónico. El señor Pablo Carrasco, un referente incluso de parte de la base social de la coalición de gobierno, es quien ha dicho que el Instituto Nacional de Colonización es un atavismo anacrónico en el Uruguay, pero que lo fue desde su fundación. Y en ese sentido, claramente parece hoy imponerse esa concepción en el marco de la consideración de esta herramienta fundamental, reitero, en la política de acceso a la tierra en el Uruguay y de colonización. Aquí sí, probablemente he podido leer en estos días lo que era la exposición de motivos firmada por Tomás Berreta, Aquiles Espalter y Ledo Arroyo Torres, en la exposición de motivos de la ley 11.029 de enero del 48. Y ahí seguramente algunos se encontrarían con fundamentos para revertir esta apreciación de este operador y referente en materia de políticas rurales de la actual coalición de gobierno. Lo cierto es que para nosotros, evidentemente, aquí sí se cruzan visiones ideológicas que de alguna manera consideran toda participación del Estado como una rémora o como una herramienta que lleva a la ineficiencia de todas las cosas donde participa el Estado. Sin embargo, Presidenta, nosotros nos interesaría debatir, sin ánimo de ponerle una cuestión muy filosófica a la cosa, porque si no me van a poner en el equipo del señor Luz, del diputado Luz. Pero lo cierto es, Presidenta, que alguna vez vamos a tener que hablar en el país, más que de eficiencia a secas, de eficiencia democrática. La igualdad, y en este caso el deshacernos de un instrumento que genera accesos a grados mayores de igualdad en la sociedad, la igualdad vive en permanente tensión con la libertad. Y más aún, la necesidad vive en permanente tensión con la libertad. La libertad es, seguramente, el ir ganándole espacios a la necesidad, y como usted lo dijo en su intervención, nosotros acordamos con parte de su intervención en el fundamento de lo que viven estos sectores en nuestro país. Pero no es cierto que esto genere que el desfinanciamiento del Instituto de Colonización genere, en términos de eficiencia democrática, mayor igualdad en nuestro país. Muy por el contrario. Y el Frente Amplio se opone a este artículo porque se está destruyendo
una política que genera igualdad y en ese sentido una mejor consolidación de la libertad en nuestro país. Muchas gracias, Presidenta.